Yo les pregunto a ustedes, como tema central de hoy, ¿terminó la guerra entre Irán e Israel con el alto al fuego? ¿Terminó la guerra? Pero es Mi- que eh, bueno, sí, Filpo. Israel no ha respetado el alto al fuego, ha seguido mandando drones y aviones. Eh, la apariencia, hay quienes dicen que lo que se ha montado es un espectáculo, que Donald Trump quiso sacar el paraguas para salvar a Israel, que nunca había padecido los ataques de unos misiles hipersónicos y balísticos, que lo que se había enfrentado eran muchachos que hacían bazooka de barrio. Los muchachos de Hezbollah y de Hamas. Entonces, decía Bill Clinton en estos días que Netanyahu necesita mantener esos conflictos para su existencia, porque él está siendo impugnado allá en Israel. Tiene varios juicios pendientes. Además, se plantea otra cuestión, que las expediciones de jóvenes que iban en caravana para Gaza, también él necesitaba crear otro tema, y el tema fue bombardeando a Irak, diciendo en contra de todo el derecho internacional, vamos a matar al presidente o al líder supremo, Ali Khamenei, en contra de todo, ¿no? El conflicto no ha terminado, hay una especie de tregua cardíaca. En los próximos días veremos, porque también se ha cuestionado la actitud un poco pasiva de China y Rusia, pero que creo que han estado colaborando por detrás con los iraníes, porque Irán no va a caer. Hay un asunto- Miren, Moncha, antes de eso, Netanyahu, que es un genocida, yo pienso que Hitler le va a quedar chiquito a Netanyahu. Desde el año 1993, cuando escribió A Place Among Nations, The Nations, o sea, un lugar entre las naciones, un libro que él escribió, una tesis, una estrategia. En ese libro, Netanyahu planteaba que Irak, Irán, Siria, Libia, Sudán, Afganistán, Corea del Norte representaban regímenes hostiles, totalitarios, irreformables y patrocinadores del terrorismo, y que con esos países había que aplicar el aislamiento, la presión o el uso de la fuerza. Desde entonces hasta acá, en el 93, cuando él lanza ese libro, él no era primer ministro. En ese tiempo estaba Ehud Barak, otro de los grandes genocidas. Y desde entonces hasta acá, en todos los escenarios, Benjamín Netanyahu ha estado planteando esa tesis. Ha estado planteando en todos los escenarios. Y lo de hoy, lo que se produjo, la famosa guerra de los 12 días, no era más que la concretización o parte de la concretización de esos propósitos enunciados en ese libro. Porque recordemos que ya Israel había venido combatiendo en varios frentes. El frente de Gaza, el frente del Líbano, el frente de Siria, Yemen, Sigue bombardeando en el Líbano y en Gaza. Exacto, los hutíes de Yemen. Y es decir, que esta guerra de los 12 días no era más que parte de esa... Parece más una especie de armisticio que de una culminación de una guerra. Exacto. Porque la diferencia persiste. Irán va a seguir, ha dicho que va a seguir enriqueciendo uranio y que su programa nuclear no lo va a detener, además lo va a acelerar. Y Israel se dio cuenta de que no es indisoluble, es decir, que no tiene la posibilidad, lo que le habían planteado al mundo, de que era impenetrable.
en términos de armamento nuclear. Pero sobre todo, acá hay un detalle que no se le dio mucho vuelo. El ex vicepresidente de Rusia, en una declaración, estableció que si el problema eran las bombas nucleares, Irán no la necesita porque tiene quien se la da. Tiene la posibilidad de quien se la dé. Y eso trajo una respuesta. Pakistán se la ofreció. Trajo una declaración urgente de Donald Trump que pidió explicación. Una situación que se podía crear más el asunto del estrecho. Y también que ahí casi el 30% del combustible fósil que se traslada de un lugar a otro, lo que eso implicaba para la economía. Es decir, Estados Unidos lanzó su andanada de bombardeo, pero finalmente, inmediatamente, trató de paralizar y decir que no estaba en guerra. Es una situación un poco compleja porque lo que generó supuestamente, entre comillas, la guerra está más latente que nunca en el día de hoy y no ha bastado el hecho de que le imponga sanciones a Irán. No lo han podido derrotar en términos militares y ellos siguen con su programa y con el apoyo de su pueblo, porque lo único que hizo esto fue que unificó las diferencias que había en el pueblo iraní en favor de quienes dirigen esa nación. Así es. Un dato. Bueno, se atribuye la muerte de John F. Kennedy a que se opuso al proyecto nuclear de Israel el 22 de noviembre de 1963. Pero en la Casa Blanca también se filtró, porque hay una guerra de filtraciones, que la guerra era en sí la guerra de la desinformación, sí. Primero, porque hubo una guerra de desinformación que total. Israel estaba planeando un acto de falsa bandera en los Estados Unidos, de llevar a cabo un atentado terrorista para atribuírselo a Irán, que también fue desmontado. Es decir, esta gente de Netanyahu está dispuesto a todo para mantenerse. Entonces, con la fuerza que tienen, porque si alguien lo ha condenado en Estados Unidos son los estudiantes de las universidades, contra los que Donald Trump está tomando medidas, sancionándole, limándole el presupuesto, pero el Estado profundo sigue todavía del lado del lobby israelí. Que se cree que tiene una influencia de entre un 80 y 90% de las decisiones que se toman en Washington, el lobby israelí. Así es. Entonces, realmente para mí esa guerra no ha terminado y habría que ver la posición que va a asumir Rusia, que va a asumir China, que son aliados de Irán. Y en el caso de Israel, ustedes señalaron que con los bombardeos de Estados Unidos participó en la guerra. Mi idea no es que participó. Israel es parte, ellos lo consideran como el Estado 51 de los Estados Unidos. O sea, es el ancla que tiene los Estados Unidos en el Medio Oriente para, en base a esa tesis de Netanyahu, ir ocupando y expandiendo el poderío norteamericano en esa zona que es la más grande productora de petróleo del mundo, porque detrás de todo esto está el petróleo. Se está buscando el control de un recurso estratégico fundamental para la hegemonía y el dominio del espacio terrestre, y es parte de todo el arreglo geoestratégico que quiere los Estados Unidos en esa zona tan estratégica de la humanidad. O sea que nosotros nos falta, bueno, no comentábamos lo de la OTAN, la vergonzosa. Fíjense que como epílogo del cierre de esta Trump, que ve la política como un reality show,
el epílogo es la reunión de la OTAN. Y en la reunión de la OTAN, la preocupación fundamental que tenían esos señoritos que se reunieron ahí, jefes de Estado, todos, pero que parece que ninguno tiene dos dedos de frente, la preocupación fundamental era no disgustar a Donald Trump. O sea, se plegaron a los pies de Donald Trump como vasallos, como vasallos. Suerte que hubo una posición más digna y respetable como la de el presidente español, Pedro Sánchez, que por encima de ese clamor de aumento de los gastos militares al país, que es el principal proveedor de las armas, el 64% del total, Pedro Sánchez dijo, no, nosotros vamos a hacer un aporte de un 2%, acorde con las posibilidades que tiene nuestra economía. Estas ideas fascistas que se han entronizado en la conducción, sobre todo de la superpotencia de Occidente, implican que se va a gastar más en equipamiento militar que lo que se gasta en salud, que lo que se gasta en medio ambiente, en ayudas sociales, que es lo que se gasta en educación en esas poblaciones europeas, y sobre todo que la mayor parte de la compra se la van a hacer a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha forzado para que lleguen al 5%, o sea, en corto plazo. Este señor fue allí como un gran mercader, Y entonces, un gran vendedor. ¿a quién beneficia? Vender la guerra, la muerte. La industria de destrucción humanitaria que tiene los Estados Unidos en términos de poner por encima su política de venta de armas por encima de la vida humana. Así es. El nivel de lacallaje y subordinación de los europeos fue vergonzoso. Mark Rutte hasta le dijo papá a Donald Trump. Esta gente definitivamente no se dan cuenta de que Europa cada día es menos significativo en el tablero global y que si ellos no cambian de actitud como región, si ellos no le dicen no a estas políticas que les impone los Estados Unidos, definitivamente cada día serán menos significativos en términos de toma de decisiones en la geopolítica global, porque hay muchos europeos que están preocupados con este grupo de líderes que lo que menos hacen es pensar en el viejo continente. Así es. Vamos a la pausa y regresamos.